entendieron que tenían que hacer las cosas conforme al diseño del Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces ahí está Moisés subiendo, y en este capítulo 24 ocurre algo bien impresionante. Moisés baja y da el mensaje, y todo el pueblo dijo amén. Quiere decir que les habló en hebreo, quiere decir que les habló en un mensaje que ellos entendían, en un idioma que ellos entendían. Pero inmediatamente después dice la palabra que él empezó a escribir lo que les había dicho. Una cosa es cuando escuchamos el mensaje y otra cosa es cuando hacemos anotaciones del mensaje. Una cosa es cuando estamos atentos a la palabra de Dios y otra cosa es cuando meditamos, llegando a nuestra casa, en el mensaje que escuchamos, hacemos nuestras anotaciones, y en la medida que hacemos nuestras anotaciones, el Espíritu Santo nos empieza a hablar, nos empieza a extender el mensaje, y empiezan a llegar versículos, y empiezan a llegar testimonios, y aquel mensaje cobra vida en ti, porque es ahí donde el Espíritu Santo te empieza a enseñar, empieza a alumbrar tu entendimiento y empieza a dirigirte para que puedas caminar conforme a la voluntad del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, son dos cosas que el Espíritu Santo nos muestra aquí. Es importante escuchar. ¿Sabe que mucha gente tiene problemas de atención? De atención. O sea, no puede estar 10 minutos atento a un mensaje, porque hay algo que lo distrae. Hay algo que lo hace, pues, mirar el teléfono, ir al baño cada 10 minutos, cada 15 minutos. Hay una problemática para escuchar, para prestar atención. Pero también tenemos un problema para meditar en lo que aprendemos. Tenemos un problema para estudiar. Tenemos un problema para leer. Y aquí el Espíritu Santo nos muestra la importancia de estas dos cosas: escuchar con atención y meditar en la palabra. Por eso el Señor le dijo a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de instrucciones, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, escuchaste el mensaje, pero mientras vas en el camino estás digiriendo la palabra, estás meditando en lo que escuchaste, estás aplicándolo a tu vida, y el Espíritu Santo te empieza a alumbrar y a darte ideas de dónde puedes más aplicarlo, y tu vida es enriquecida y es fortalecida gracias a la palabra que te llevas en tu corazón. Alguien dele un aplauso fuerte a Jesús. Pero luego dice la palabra que el Señor ahí en el capítulo 24 le dijo: Moisés, vas a volver a subir, y esta vez que subas yo te voy a entregar las tablas, unas tablas de piedra donde están todas las leyes y los mandamientos. Esta era la tercera subida, donde le iban a dar las tablas de piedra. Y ahora las tablas de piedra estaban escritas con el dedo de Dios. ¿En qué idioma estarían escritas? ¿En qué lenguaje estarían escritas? Alguien podría decir, pues tal vez estaba en hebreo, pero no, Dios no es hebreo. Dios es eterno, Dios es soberano. Hay un lenguaje celestial. El mensaje de Moisés a los israelitas sí fue en hebreo, para que ellos lo entendieran. Lo que escribió, lo escribió en un lenguaje que ellos entendieran. Pero cuando subió la tercera vez, Moisés iba a tener un encuentro con el Señor e iba a aprender un idioma diferente. Y esto nos lleva al ámbito de la revelación, de saber interpretar los mensajes de la Escritura. Revelación es descubrir algo que ya estaba pero que no habíamos entendido. Esa Biblia que ya la hemos leído una y otra vez, cuando de pronto el Espíritu Santo nos lleva a escuchar, a meditar, de pronto nos introduce en aguas profundas, y al introducirnos en aguas profundas, la revelación empieza a venir. Esos versículos que estaban ahí, que memorizabas pero que no se te habían revelado, ahora los comprendes a plenitud. Tu espíritu se fortalece y entiendes la dinámica del Espíritu Santo, porque la letra española, la letra que leemos en el idioma español, hablan a nuestra naturaleza humana, pero cuando entendemos el lenguaje del Espíritu, nuestro espíritu es fortalecido, nuestra fe es enriquecida, y no nos movemos con sentidos naturales, sino que somos dirigidos por la luz del Espíritu Santo que alumbra sobre nuestra vida. Amén, que el Señor te lleve en aguas profundas para que encuentres revelación de la palabra y la apliques a tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces es entender algo que está escrito pero que no habíamos entendido o no habíamos comprendido. No sé si te ha pasado que lees una vez la Biblia
y la entiendes de una forma, pero la vuelves a leer y como que el versículo te dice otra cosa, y lo sigues leyendo y se te sigue revelando, y en la medida que lo sigues leyendo y leyendo, te estás enriqueciendo, estás aprendiendo de la sabiduría eterna. Nuestra sabiduría es limitada, nuestra sabiduría es finita, pero tenemos acceso a la sabiduría eterna del Señor, al conocimiento eterno del Dios Todopoderoso, y entonces podemos traer diseños del cielo a la tierra, bendiciones de Dios a la tierra. Alguien dice amén. Por eso es necesario profundizar. Ellos iban a entrar a una dinámica donde el ministerio del Espíritu se iba a desarrollar entre ellos, pero era importante aprender a entender el Espíritu Santo. Era importante aprender a entender los mensajes del Espíritu Santo. Era importante aprender a interpretar lo que el Espíritu Santo quería hacer. La Biblia nos habla de un hombre llamado José. A sus 17 años el Señor le habló. Pero él vio el sueño y se lo contó a sus hermanos, y sus hermanos le tuvieron envidia, porque él no supo interpretar los sueños. Simplemente vio unas estrellas, el sol, la luna, después tuvo otros sueños y no sabía interpretarlos. Dios le estaba hablando. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios le estaba hablando. Y mira que en un contexto donde vivía José, que se dedicaban a la agricultura, donde provenían ellos, Abraham provenía, el abuelo provenía de Ur de los Caldeos, un lugar donde estaban acostumbrados a ver las estrellas. Los caldeos eran astrólogos. De pronto, José, junto con su padre y su abuelo, traen un lenguaje todavía arraigado de las costumbres de Ur de los Caldeos, y de alguna forma Dios tenía que hablarle, pero él tenía que interpretarlo. Dios habla en un idioma eterno, pero tenemos que aprender a interpretarlo en español. Dios habla desde la eternidad, pero nosotros tenemos que aprender a entender los mensajes del cielo. José tuvo sueños, pero no los pudo interpretar. José tuvo sueños, los contó y se ganó el rechazo de sus hermanos. Pero en el camino aprendió a interpretar los mensajes del cielo. En el camino aprendió a interpretar los sueños. De manera que cuando cayó en la cárcel y cayó el copero y cayó el panadero, José supo interpretarle los sueños porque había aprendido en el camino. Se llevó un tiempo, pero aprendió, y se estaba preparando para que cuando se le abriera la puerta de la cárcel y llegara donde estaba Faraón, nadie podía interpretarle el sueño, pero había un hombre lleno del Espíritu de Dios que tenía sabiduría y fue la llave del cielo para alimentar a toda esa generación. Dios quiere poner llaves en ti. Dios quiere darte sabiduría, inteligencia espiritual, revelación, porque va a poner llaves en tus manos que restaurarán matrimonios, que restaurarán familias, que enderezarán sendas de jóvenes que andan extraviados, y te usará para bendición de multitudes, para la gloria del Señor. Amén. ¿Alguien lo cree? José no sabía interpretar los mensajes de Dios, pero aprendió en el camino. La Biblia nos habla también de Daniel, un hombre que también fue llevado a Babilonia, y la palabra nos enseña que al llegar a Babilonia fue puesto en el palacio del rey, y allí estuvo expuesto al alimento, al libertinaje y a la corrupción que imperaba en ese lugar. Pero él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Aquí todos hablan peladeces, pero yo voy a hablar diferente. Aquí todos andan en libertinaje, pero yo voy a andar en santidad. Aquí todos andan desorientados, pero yo sé a dónde voy. Me quieren cambiar el nombre, me quieren cambiar la cultura, pero yo tengo identidad por dentro. Me pueden decir Belsasar por fuera, pero yo soy Daniel por dentro, porque yo estoy aquí por una asignación divina. Y a Israel le fue mal, y por algo estoy aquí. Dios me ha asignado, Dios me ha traído a este imperio para hacer la voluntad, y él la hizo en el nombre del Señor. Estaba ahí, y dice la palabra que cuando propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos del rey, dice que entonces, después de un tiempo de estar comiendo verduras y estar buscando el rostro de Dios, dice la palabra que a él y a sus amigos Dios les dio, quiere decir que no tenían, pero Dios les dio sabiduría, inteligencia, la capacidad de interpretar sueños y visión. No lo tenían, pero lo recibieron. En esa búsqueda el cielo se abrió y ellos recibieron una impartición. Tal vez en este momento tú no tienes profecía, no tienes dones activos, pero si tú buscas el rostro de Dios, el cielo se abrirá y el Señor te dará algo que antes no tenías, en el nombre del Señor. ¿Alguien lo cree?
Pasó el tiempo y la Biblia dice en el capítulo 5 que después de Nabucodonosor se levantó el hijo de él y en cierto momento mientras estaban chupando, estaban tomando ahí en el palacio, dice que mandaron traer las copas y los vasos del templo que habían traído del templo de Jerusalén y los llenaron de vino. Y empezaron a usar mal esos instrumentos, utensilios que eran sagrados, los llenaron de vino y ahí estaban en plena pachanga y estaba la Sonora Matancera dando todo lo que da y el Simón ahí moviéndose junto con el Dani a todo lo que da, cuando dice la palabra que de pronto apareció una mano y empezó a escribir en la pared y todos se asombraron y el rey dijo: manden traer a mi gabinete, traigan a los sabios, traigan a los magos, traigan a los astrólogos, tráiganlos a todos para que interpreten lo que dice ahí. Y dice que vinieron sabios, hechiceros, magos, astrólogos y nadie podía entender. Oh rey, no entendemos ese lenguaje, no entendemos esas letras, no sabemos qué dice allí. Pero entonces se levantó, dice la palabra, la madre del rey y le dijo: mire mi rey, en el tiempo de su padre Nabucodonosor se encontró un hombre, mira las características, se encontró un hombre en el reino en quien se halló luz, mira la palabra, se halló luz, se halló inteligencia, se halló sabiduría de los dioses santos. Así estaban testificando de Daniel: ese hombre tiene luz, ese hombre tiene sabiduría, ese hombre tiene inteligencia. Además el Señor le ha dado la capacidad de interpretar sueños y de resolver enigmas y todo problema difícil. Oiga esta promoción, este testimonio que estaban dando de Daniel, un hombre que propuso en su corazón buscar el rostro de Dios, consagrarse para Dios. El Señor le dio una impartición que vino a darle respuesta a estos lenguajes que nadie entendía. Él vino al palacio y al ver la palabra, al ver la escritura, de inmediato la interpretó porque era un hombre que tenía al Espíritu Santo de Dios. Prepárate porque el Señor te va a subir a la montaña. Prepárate porque el Señor te va a abrir el velo, te va a abrir la revelación, te va a dar espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Alguien que lo crea diga. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? En el capítulo 24 vemos por lo menos unos 6 o 7 puntos que nos pueden ayudar. No es una varita mágica, no es 1, 2, 3, 4. Son cosas que tenemos que comprender y aplicar para avanzar y caminar hacia ese punto donde podamos entender los mensajes que vienen del cielo. La primera cosa que vemos en el capítulo 24 es que Moisés bajó y habló la palabra que el Señor le dio. Tienes que estar activo compartiendo la palabra. Tienes que estar activo hablando del mensaje en tu grupo de vida, en tu discipulado. Si no estás activo en un grupo de vida, tienes que activarte. Porque la palabra no es para que te la comas toda, es para que recibas y la compartas. Es para que recibas, se te revele y la transmitas a otros. Porque hay gente que necesita un consejo. Hay gente que necesita una palabra. Y no podemos estar solamente comiendo. Hay que hacer correr la palabra. El Señor le dijo a Jeremías: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios tiene prisa en transformar esta comunidad. Dios tiene prisa en transformar a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares. Ellos tienen que conocer a Cristo. No puedes quedarte inhabilitado, sentado. Tienes que moverte, tienes que estar activo y tienes que compartir la palabra. Moisés vino y compartió la palabra, enseñó la palabra al pueblo. Pero en segunda instancia no solamente enseñó la palabra, sino que, como ya mencioné, también se puso a escribir. Diga conmigo: escribir. O sea, que se bajó y empezó a escribir, que no se me pase nada. ¿Qué más me dijo? Y esto se aplica y esto bien, y empieza la revelación a fluir. La revelación es como un río que empieza a brotar y a brotar y a brotar, una fuente que empieza a brotar y a brotar y a brotar, como si te estuvieran dictando y tú te pones a escribir y escribir y escribir y escribir y sigue la revelación. En la medida que le pones interés, la pluma se mueve. En la medida que le pones interés, los deditos se mueven. Ahora ya no hay pluma, ¿eh? Los deditos se mueven en el celular escribiendo y escribiendo y escribiendo y fluye y fluye y fluye. La Biblia nos habla de un hombre llamado Esdras. Y Esdras dice la palabra que era un escriba. Un escriba era alguien que hacía copias de la ley y tomaba el rollo de la ley y la escribía. Pero dice la palabra que era un escriba docto.
en aquello. No solamente transcribía, sino que de pronto empezó a entender. Y dice la Escritura que fue un hombre que se metió en el conocimiento de la ley, en el conocimiento de la palabra. Te voy a leer el versículo que está en Esdras. Dice la palabra en Esdras, capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Y mira lo que pasó. Dice que el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. A Esdras le tocó vivir el tiempo de la restauración del templo. Había quedado inconcluso. De los capítulos 1 al capítulo 6 empezaron pero no terminaron. Empezaron pero los enemigos se levantaron y aquello se estancó. Pero de pronto Dios despertó el espíritu de Esdras y este hombre leía la palabra y era dedicado a estar transcribiendo las escrituras, y en eso despertó y entendió que era un tiempo para reedificar la palabra. Y ese despertar por meterse en la palabra provocó que el rey le concediera todo lo que pedía, porque la mano del Señor estaba sobre él. Cuando la palabra se enciende en tu vida, cuando la palabra se vuelve viva en tu vida y el Señor te despierta, se te empiezan a abrir puertas, se te empiezan a abrir oportunidades, se te empiezan a abrir el cielo, porque te conviertes en una persona entendida en la voluntad del Señor. Alguien dice amén. A alguien de aquí se le van a abrir puertas. A alguien de aquí le va a perseguir el bien y la misericordia del Señor. El que lo crea diga amén. Era escriba, diligente, experto en la ley. También algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, subieron a Jerusalén en el año 7 del rey Artajerjes. Ya estaban con el tiempo de Nehemías. Y él llegó a Jerusalén en el 5º mes. Era el año 7 del rey. Porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia. Y en el primer día del mes 5º, 5 meses después, llegó a Jerusalén. ¿Sabes que en el contexto hablaban de que les daba pena pedir al rey cobertura? Porque iban a una larga distancia, pero decían, si le pedimos al rey que nos dé cobertura, va a decir, ¿en dónde está su Dios? Si en verdad van a edificar en el nombre del Señor este lugar, pues que Dios les proteja. Y dice que no le quisieron pedir al rey que les diera cobertura. Se fueron ahora sí que a la buena de Dios. Pero aquí dice la palabra que tardaron 5 meses. Y aunque había amenazas, y aunque había ladrones, y aunque era peligroso, ellos llegaron. Porque mira lo que dice la Escritura. Pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Cuando caminas en base a la palabra, esto también se cumple en tu vida. La mano bondadosa del Señor está sobre ti. Cuando caminas en los mandamientos y en los estatutos del Señor, la mano bondadosa del Señor está sobre ti. Cuando te determinas a ir contra la corriente de este mundo, viviendo la palabra del Señor, las puertas se te abrirán. El favor del Rey de Reyes estará sobre ti, y la mano bondadosa del Señor te guardará, te cubrirá y te prosperará en el nombre del Señor. Amén. Dice el versículo 10, porque la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. No solamente transcribía la ley, la estudiaba. Hay una versión que dice inquiría en la ley, se metía de lleno, escudriñaba en la palabra y enseñaba a otros. Allí estaba el pueblo desanimado y él se paraba a leer las escrituras, y allí estaba el pueblo afligido y ahí él se levantaba, agarraba la ley y empezaba a compartir las escrituras, porque era un hombre entendido en la importancia de compartir las escrituras al pueblo que le acompañaba. ¿Alguien dice amén? Y mira lo que dice la carta. Leyó una carta cuando llegó a ese lugar y la leyó de parte del rey, y dice la escritura que el rey dijo: yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, además de escriba, era sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, sea hecho puntualmente. ¡Wow! Que el rey emitió un decreto. Todo
todo lo que pida el sacerdote Esdras, todo lo que pida, se lo den puntualmente. Hasta 100 talentos de plata, hasta 100 coros de trigo, hasta 100 vatos de vino. ¿Cuántos vatos hay aquí? Hasta 100 vatos de vino, hasta 100 vatos, así dice, vatos de aceite, y sal sin medida. Todo cuanto ordena el Dios del cielo sea hecho con esmero para la casa del Dios del cielo, no sea que venga la ira contra el reino del rey y sus hijos. Este decreto lo dio el rey, porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras. ¿Y por qué estaba la mano bondadosa de Dios sobre Esdras? Porque él era diligente en estudiar la ley, en enseñar la ley, en meterse en los mandamientos del Señor. Que eso mismo pase contigo y pase conmigo. Que la mano bondadosa del Señor esté con nosotros. Que la mano bondadosa del Señor nos abra puertas. Y así como este rey humano emitió un decreto, puedas provocar que el Rey de Reyes emita un decreto donde todo aquello que ha estado detenido, todo aquello que aún no te ha llegado, pueda llegar sin falta, puedan abrirse puertas y se pueda cumplir la voluntad de Dios sobre tu vida. Vamos, el que lo crea, dale un aplauso al Señor. La tercera cosa que vemos en este pasaje de Éxodo 24 es que levantó un altar. Y la semana pasada hablamos suficiente del altar, y la antepasada hablábamos del altar de tierra, que representa o puede simbolizar nuestro altar personal, nuestra vida de oración personal. Y la semana pasada hablábamos del altar de piedras, que es la oración corporativa, el altar corporativo donde todos participamos en edificar la casa del Señor. Pero aquí, tomando un poquito lo del altar, dice la palabra que Moisés levantó 12 columnas. Diga conmigo, 12 columnas. Y cada columna representaba a una tribu, representaba una familia. O sea que las personas podían identificarse: ahí está mi columna, ahí está mi familia, ahí está mi tribu, ahí estamos nosotros en ese altar. Ahora, de aquí podemos extraer varias cosas. La primera es que se requerían columnas. Esos altares requerían columnas. Esas columnas para poder sostener el altar, donde se ofrece a Dios, donde se adora a Dios. Todo se estaba preparando para lo que venía. Pero antes de que llegara el ministerio del Espíritu Santo, se requerían columnas. Hablando de la oración, columnas. Hombres y mujeres que están firmes en la oración, que están firmes cargando sobre sus hombros lo que Dios está anunciando que va a venir. Firmes en la oración, creyendo en lo que el cielo ha anunciado. Se requiere de hombres que permanezcan y mujeres que permanezcan firmes como columnas. Esto me demuestra, o esto me puede decir, que cuando uno ve a una persona desanimada, quiere decir que por ahí se ha descuidado el altar de oración. Cuando una persona está distraída, es que ha descuidado su altar de oración. Porque al estar en el altar de oración hay una columna. El Señor te fortalece, el Señor te imparte nuevas fuerzas, el Señor te levanta. Ya no caminas en tus capacidades ni en tus fuerzas. Ahora el Señor va dentro de ti llevándote hacia adelante. Pero esto habla de la importancia de guardar nuestra vida en el altar para el Señor, para que pueda venir lo que Él ha anunciado. No puede venir lo que el Señor ha anunciado si no se levantan columnas. Si no hay padres de familia, si no hay sembradores de red y de subred que sean columnas, que puedan estar fuertes, que puedan estar firmes, que puedan sostener la oración, que puedan ser constantes en la búsqueda del Señor. Eso es lo que requerimos como iglesia. A veces el desánimo puede venir. A veces la situación se puede presentar, pero tu vida de oración te va a fortalecer en ese momento. Tu vida de oración va a provocar que el Señor te fortalezca en ese momento para que puedas cumplir con tu asignación. Se van a levantar necesidades. Hay necesidades financieras, situaciones que se presentan en la casa, situaciones que se presentan en el matrimonio, que son inevitables. Pero Jesús nos enseñó diciendo: por nada estéis afanosos. No estén afanosos. Aprendan a descansar en el Señor. Aún los pajarillos que no siembran ni cosechan, mi Padre los alimenta. Aún los lirios del campo, que hoy están y mañana no están, están mejor vestidos que Salomón. Ni Salomón pudo vestirse como un lirio. El Señor nos estaba diciendo: aprendan a descansar en el Señor. Hay necesidades, pero aprendan. Ese es otro grado de fe a donde Dios nos quiere llevar.
Porque recordemos que la semana pasada hablábamos de que hay altares para pedir, pero en el Sinaí son altares para ofrecer. Por eso ahí leímos que Moisés mandó a unos jóvenes a ofrecer holocaustos, a ofrecer sacrificios de paz. Ya dejamos de pedir, ahora ofrecemos. ¿Por qué ofrecemos aunque tenemos necesidades? Porque estamos creciendo en fe. Tenemos plena confianza que si buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor no nos va a dejar solos. Mi Padre no me va a abandonar. Mi Padre no me va a dejar a medio camino. Si Él alimenta a los pájaros, yo puedo ver los pájaros que vuelan con libertad y están siendo alimentados. Cuanto más a mí, que fui hecho a la imagen y semejanza de mi Padre Celestial. Alguien dice amén. ¿Sabe que la Biblia nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros? O sea que a veces se desconchinflaba, a veces se deprimía, a veces se desanimaba. La Biblia lo pone como un ejemplo. Este hombre también tenía las mismas pasiones que nosotros. Tenía las mismas pasiones, era probablemente inestable, lo dice en un contexto, el libro de Santiago, donde el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero la Biblia dice que aunque era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, él oró y el cielo se cerró. Él oró y el cielo se abrió. Esto me enseña que en medio de su debilidad, en medio de su desánimo, en medio de la depresión, él dijo: tengo que orar, tengo que cumplir mi asignación. El Señor me dio una palabra, fui con el rey Acab, tengo que mantenerme orando, porque en 3 años y medio tengo que estar con la asignación que el Señor me dio. Y este hombre estaba en constante oración, los pensamientos venían, el desánimo quería atraparlo, pero él estaba firme en su asignación, él estaba en oración. Y si Dios lo pone como ejemplo de un hombre que pudo cerrar y pudo abrir el cielo para cumplir su asignación, eso debe servirnos también a nosotros, que a veces nos desanimamos, que a veces viene la depresión, que a veces viene la angustia, que se levantan necesidades, pero en medio de la necesidad podemos provocar que los cielos se abran y la presencia del Señor fortalezca nuestra vida. Que el Señor te dé nuevas fuerzas, que el Señor te fortalezca en el altar, que el Señor te dé nuevos niveles de unción sobre tu vida en medio de lo que estás viviendo, que veas el favor de Dios y que la diestra del Señor te sostenga en el nombre de Jesús. La oración, columnas. En el libro de Apocalipsis se habla de las columnas. De aquellos, creo que es el mensaje en la iglesia de Éfeso, donde los confronta porque habían dejado su primer amor. ¿Y cómo es el primer amor? Cuando estás orando todo el tiempo. Y vas en el carro y vas orando. Y vas adorando. Llegas a la casa y estás orando. Y le pasó algo al perro y te pones a orar por el perro. Y lo que sea, oras por todo. Te vuelves un radical. Pero el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: dejaron su primer amor. Tengo contra ustedes. Trabajan mucho, se esfuerzan mucho, pero una cosa tengo: han perdido su primer amor. Han perdido. Y luego los exhorta diciendo: recuperen las cosas primeras. Recuperen las primeras obras. Aquello que hicieron en un principio, recupérenlo. Porque he aquí yo vengo pronto. Y entonces dice: bienaventurado el que venciere, porque lo haré columna en mi templo. Habla de que vas a enfrentar situaciones, habla de que vas a enfrentar desánimo, habla de que vas a enfrentar las pasiones que a veces nos quieren gobernar, pero el Señor promete que si vences, serás una columna en su templo. Si vences, serás una columna en el establecimiento de su reino. Si vences, esta palabra es para ti si quieres estar ahí. Si vences y te fortaleces en el Señor, si enfrentas esas circunstancias, el Señor te fortalecerá y serás una columna no solamente para el templo, no solamente para la iglesia, sino para tu familia y para tus siguientes generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, enseñar, escribir, orar. La oración es importante, es un principio que vemos ahí en Éxodo capítulo 24. Las oraciones
Las oraciones son importantes. El salmista llegó a expresar: tú encenderás mi lámpara. Tú encenderás mi lámpara. La Biblia habla de que en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero a veces la palabra puede estar apagada. La tienes abierta ahí en tu casa espantando a los demonios según tú, pero no está encendida, no hay revelación, no hay remas, no hay nada. Puede estar apagada y el salmista dijo: tú encenderás mi lámpara. ¿Dónde la va a encender? En el altar. En el altar, que así como lo dijo el salmista, tú encenderás mi lámpara, que el Señor encienda tu lámpara, que el Señor encienda la revelación de la palabra, que puedas leer la escritura y que puedas recibir mensajes del cielo que enriquezcan y fortalezcan tu fe en el nombre del Señor. Daniel pudo interpretar el mensaje y recuperar el sueño perdido del rey Nabucodonosor, porque recuerden que él también soñó algo y se le olvidó. Y luego quería que le interpretaran el sueño y que le dijeran el sueño. Pero viene Daniel y dice la palabra que le pidió un chance porque iban a matar a todos los disquesabios. Y entonces Daniel le dijo: denme un chance, y convocó a oración. Le dijo a sus amigos: vamos a pedirle misericordia a Dios. Está en riesgo nuestra vida y la de todos los sabios. Pero si Dios nos puso aquí es para algo. Si Dios nos puso aquí es para algo. Si Dios nos posicionó es para algo. Oraron. Y dice que la revelación del sueño vino a Daniel. Y entonces Daniel fue, primero alabó al Señor por la revelación del sueño, y fue y se la dio, la interpretación y el sueño, a Nabucodonosor. Era un hombre de oración. Además de guardar su corazón, era un hombre de oración y de ayuno. La Biblia nos enseña que él estaba leyendo al profeta Jeremías y entendió que ya estaban en el tiempo de cumplimiento. Entendió, wow, Jeremías profetizó hace 70 años que solamente iban a durar 70 años y nos iban a liberar. Y él estuvo escudriñando, fue diligente en inquirir en la palabra, y cuando vio que ya estaba en el tiempo de cumplimiento, empezó a orar. Empezó a pedirle al Señor, se convirtió en un intercesor profético para que hubiera cumplimiento en lo que Dios había anunciado. Moisés iba a estar 40 días en la montaña. ¿Tú qué crees que iba a estar ahí en la montaña? ¿Viendo Netflix? ¿Iba a estar ahí checando mensajes? Estaba apartado para Dios. Diga conmigo: apartado para Dios. ¿Hace cuánto que usted no se aparta 3 horas para Dios? ¿Hace cuánto que usted no se aparta 5 horas para Dios? ¿Hace cuánto que usted no se desvela toda una noche buscando el rostro de Dios? Vea cuán importante es buscar esos tiempos. Porque ahí es donde está la fortaleza. Ahí es cuando a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo podemos hacer. Sí, ya sé lo que dice la Biblia. Sí, ya sé lo que dice la Escritura, pero no puedo. Es que en la oración es donde recibimos fortaleza de lo alto. Se nos imparte una unción fresca. El salmista dijo: tú me ungirás con aceite fresco y me darás fuerzas como de búfalo. Que en esta búsqueda del Espíritu Santo, por donde el Señor te va a llevar, el cielo se abra sobre ti y recibas una unción fresca que te haga levantarte en el poder del Espíritu Santo. Que nuevas fuerzas vengan sobre ti, porque aunque el cuerpo exterior se va desgastando, el cuerpo interior, el espíritu, se va renovando día a día en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Número 4, santificación. Diga conmigo: santificación. O sea que hay que enseñar, hay que estudiar, hay que orar, pero la santificación es importante. La palabra dice en Éxodo 24:6, cuando ofrecieron los sacrificios y los holocaustos, que Moisés tomó la mitad de la sangre de aquellos holocaustos y lo puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Son figuras, no vaya a andar matando gallinas o algo así. Son figuras. Pero el altar santificado. Altar santificado. Cuando vivía aquí en la Niños Héroes, en la casa de mis padres, la habitación de mi madre era la última, del lado derecho. Y cuando mamá partió, yo me acuerdo que entraba a ese cuarto y sentía, no la sentía ella, no, sentía la presencia del Señor. Como que ahí había un portal que se abrió a través de la oración, ¿no?
No estoy ahí levantando una veladora ni nada por el estilo. Pero hablo de cómo se quedan huellas o marcas de personas que interceden o están orando. Hay lugares donde tú puedes conectarte con Dios. Hay lugares donde te puedes apartar, irte a una laguna, a un lugar apartado, y ahí tú platicas con Dios. Yo creo que algunos deben tener ese lugar donde saben que rápido la presencia de Dios desciende, ¿no? Rápido ya te conectas y ahí estás metido, ¿no? Habla de santificar, de consagrar un lugar para el Señor. Pero no solamente roció sangre en el altar, dice que tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, el que había escrito, y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Por tercera vez están diciendo: todo lo que el Señor diga, lo vamos a hacer y lo vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Estaba hablando del libro del pacto y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. El altar santificado, pero las personas santificadas. Hablar de la sangre en ese contexto es una figura de la sangre de Cristo, del entendimiento que debemos tener del nuevo pacto en la sangre de Cristo, que no debe ser algo ligero, que no debe ser algo que tomemos ligeramente. Pablo dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí, donde nos llevan a decir: hey, santidad, es un pacto de verdad, es un pacto donde el Señor dice: por esta sangre pueden ser salvos, pero tú tienes que entrar en pacto, tú tienes que vivir conforme a lo que te estoy dando esta oportunidad de vivir. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Pero Pablo, cuando habla del nuevo pacto, habla de anunciar la muerte de Cristo. Y esto tiene relación con el primer punto: enseñar, hablar. Una persona que tiene un compromiso con un grupo de vida, esa persona tiene que estar leyendo, tiene que estar preparándose. De alguna forma, el compromiso lo lleva a estar conectado. Cuando no hay compromiso con un grupo de vida, mira, tú puedes estar ligero. Escuchar, estar aquí, escuchar allá, servir en algunas áreas. Pero cuando asumes un compromiso, sabes que tienes que vivir lo que enseñas. Sabes que tienes que compartir lo que estás estudiando y estás aprendiendo. Tienes que entender, y para eso tienes que buscar, y sobre todo buscar el respaldo del Señor. Entonces el compromiso nos lleva, y el nuevo pacto es ese. Es un compromiso inquebrantable. Pero Pablo dice: cada vez que beban este pan, coman este pan y beban esta copa, la muerte de Jesús anunciáis hasta que Él venga. O sea, habla de alguien que va a estar permanentemente. Las columnas de oración son columnas que deben estar permanentemente. Y ahí entra todo en juego la sangre de Cristo para el pacto, pero sobre la determinación de activarse compartiendo, sobre la determinación de escudriñar la palabra y sobre la determinación de tener una vida de oración, entra ese poder de la sangre de Cristo sobre nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Entra en acción. Necesitamos entrar en esta dinámica, porque Pablo llegó a decir: el que dice que está firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Y es importante comprender que la responsabilidad, porque si a donde Dios nos quiere llevar como iglesia para desarrollar el ministerio del Espíritu Santo, se requiere de hombres y mujeres que no sean creyentes circunstanciales, sino que sean creyentes de pacto, del nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate bien lo que sigue diciendo la palabra, y entramos al punto número 6. Dice que subió Moisés, Éxodo 24:9. Con permiso. Éxodo 24:9. Subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mira que Moisés está subiendo con un equipo. No todos iban a subir hasta mero arriba, pero hubo unos que subieron a cierta distancia, y ahí está Aarón con sus hijos. El equipo sacerdotal. El equipo sacerdotal. Están también los ancianos. Una versión dice los príncipes. Y esto habla de líderes, liderazgo, de diversas tribus, en las diferentes familias que conformaban aquella congregación. Como diciendo, para donde Dios nos quiere llevar no se trata de Moisés solo. Se trata de un equipo.
sacerdotes, ancianos, toda la congregación representada, porque no se trata de un edificio, se trata de las familias que se congregan en ese edificio. Y es aquí donde nosotros debemos ver, en realidad, en verdad quiero entrar a esa dinámica, en verdad quiero que mis hijos nazcan en este ambiente de la atmósfera del Señor, en verdad quiero un compromiso con el Señor. Cuando nosotros meditamos en todo lo que conlleva, es donde tenemos que tomar decisiones. ¿Para dónde voy con mi familia si no entro en una relación de pacto con el Señor? ¿Para dónde voy si no entro a desarrollar el sacerdocio del creyente? La séptima cosa que vemos en este pasaje, en Éxodo 24, versículos 11 y 12, dice que el Señor no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, pero dice que ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Vieron a Dios. Aquellos que solamente habían escuchado de Dios, ahora tuvieron una revelación del Señor. Aquellos que solamente habían escuchado el mensaje, ahora estaban viendo a Dios cara a cara. Estaban viendo al Señor, es lo que dice la palabra. Y dice que comieron y bebieron. Y no se trata de que sacaron el lonche. No se trata de que ya sacaron las tortas de la barda y mira, vamos a entrarle a los taquitos y a los tamalitos. No, comer y beber, hay un contexto donde el Señor en 1 Corintios 12 exhorta a los israelitas diciendo, no hagan lo que hicieron en Baal Peor, que comieron y bebieron, pero en un ambiente de idolatría. O sea, este comer y beber habla de una coinonía que estaban desarrollando en la presencia de Dios. Más adelante, cuando llegaron a Baal Peor, el pueblo comió y bebió, pero delante de Baal Peor, en la idolatría, y cayeron en fornicación. Y Dios advierte, no hagan eso. O sea, no confundan la idolatría. Aquí están ellos comiendo y bebiendo en la presencia del Señor. Como pasaba en Hechos, cuando la Biblia dice que partían el pan por las casas y lo comían con sencillez. Había coinonía y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Habla de una comunión entre ellos. Habla de una coinonía entre ellos. Habla de que aunque estaban ahí diversas tribus, diversas redes, diversas subredes, podían adorar a Dios juntos. Era como celebrar la cena del Señor juntos. Porque la cena del Señor es la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, donde no podemos estar enemistados unos con otros, donde no podemos estar trompudos unos con otros. Es que se llevó mi oveja, es que se llevó mi discípulo. Las ovejas y los discípulos son del Señor. Pero a veces nos quedamos trompudos y molestos con alguien. Y podemos venir cargando resentimiento. Pero para donde Dios nos quiere llevar no podemos ir así. Necesitamos llegar a ese punto donde podemos comer y beber, participar de la cena del Señor. Porque la cena del Señor es algo serio, es algo sagrado, es algo solemne. Por eso no lo hacemos así continuamente, sino cuando el Señor nos marca los tiempos. Nos marca los tiempos para buscar ese tiempo de santificación y de búsqueda del Señor. Pero la cena del Señor, la comunión con el Señor era algo que estaban ahí ellos participando. Todavía no estaba la revelación de la cena del Señor que nos muestra Jesucristo, pero aquí están ellos comiendo y bebiendo, donde vieron a Dios, en esa montaña, cerca del Señor. Y versículo 12 dice, el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí, al monte, y espera allí. Y yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés estaba a punto de recibir unas tablas con un idioma celestial, un lenguaje celestial, no hebreo porque Dios no es hebreo. Para eso Moisés ya tenía que haber sido procesado y llevado a un entendimiento de la voluntad del Señor. ¿Alguien dice amén? Te voy a dar las tablas de la ley con los mandamientos que he escrito para instrucción del Señor. Y dice la Escritura que Moisés subió por las tablas y estuvo 6 días esperando a ellos. Imagínate este cuadro, dice la palabra que descendió el Señor y había una nube en el monte. Y entonces Moisés subió. Yo creo que por aquí se quedaron Aarón, sus hijos y los 70 ancianos, y él siguió subiendo porque el Señor le dijo, solamente sube tú. Y la palabra dice que Josué iba con él. Qué tremendo, ¿no? Josué iba con él. Dios ya estaba tomando en cuenta la continuidad en la siguiente generación. Dios ya estaba tomando en cuenta al que daría continuidad.
O sea que detrás de ti, detrás de mí vienen nuestros hijos. Detrás de ti, detrás de mí vienen nuestras siguientes generaciones. Ya Dios los está viendo. Ahorita pueden estar chiquitos, ahorita pueden andar desorientados algunos, pero Dios ya los está viendo. Si tú te subes a la montaña, Él se encargará de santificarlos y de consagrarlos para Él. Ahora Moisés subió y dice que estuvo 6 días. ¿Puedes imaginarte 6 días? Sin voltear a ver el teléfono. 6 días. Ahí esperando. Sin hacer nada más. Quieto ahí. 6 días. Y el 6 tiene un simbolismo, porque 6 es número de hombre. Según el libro de Apocalipsis, número de hombre. O sea, ahí está la entrega, la pasión del hombre por buscar a Dios. Dios me dijo, espera, ven, sube. Oye, Señor, pues ya me tienes aquí 6 días, ya sé hambre. 6 días. ¿Cuánto tiempo podemos ayunar al Señor? ¿Cuánto tiempo podemos estar orando? Una dinámica de oración. A las 3 de la mañana me voy a levantar sin que lo tengas que decir a nadie, es algo personal. A las 3 de la mañana me voy a levantar y voy a estar orando. Con el paso del tiempo se va a ver esa revelación, se va a ver esa impartición. Con el paso del tiempo se va a ver esa fortaleza. Te vas a convertir en una columna, te vas a convertir en una persona confiable a causa de estar tiempo con el Señor. ¿Alguien dice amén? 6 días. Y dice la palabra que al 7º día el Señor le habló. Y el Señor dice que lo introdujo a donde estaba él. Y allí comenzó lo que estaremos viendo los próximos días en relación al sacerdocio del creyente. Pero estos 6 días que Moisés tuvo que esperar, que Moisés tuvo que estar allí en la montaña, ¿puede hablarnos un poquito del proceso de 6 días que vemos en la creación? De las enseñanzas que hemos dado, ¿no? Primero la luz. Un tiempo donde Dios empieza a alumbrar nuestro entendimiento en esta búsqueda. Esa luz que vieron en Daniel, la mamá del rey dijo, en él se halló luz, en él se halló entendimiento, porque esa era la luz que Dios le dio. Como en Génesis 1, Dios dijo, sea la luz. Uno lo puede leer y memorizar, pero cuando empiezas a leer y los versículos te empiezan a tener relación y los relacionas con otros, es que ya se te encendió la lámpara, es que ya se te encendió la luz. Y puedes estar relacionando, con razón aquel versículo dice esto, o con razón pasó aquello, porque ya empiezas a eslabonar todos los libros de la Biblia y empezar a tener un mayor entendimiento de la palabra del Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Que el Señor nos meta en ese proceso, que el Señor nos lleve en ese proceso para que podamos buscar su presencia y ser llenos de su palabra. Oseas, con esto termino, Oseas capítulo 6, versículo 2, el profeta dijo, nos dará vida después de 2 días y al 3er día nos resucitará y viviremos delante de él. Y mira lo que dice, y conoceremos. Habla de que conocerán a Dios. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Mira estas palabras con atención, por favor. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Habla de que a Dios no vamos a terminar de conocerlo aquí. Habla de que Dios es tan grande, tan inmenso. Su sabiduría es tan extraordinaria. Su grandeza es extraordinaria. Que Oseas dijo, lo vamos a conocer, pero vamos a proseguir en conocerlo. Vamos a proseguir en buscarle. Hace algún tiempo me acordaba de mis primeros pasos buscando al Señor. Y nos íbamos, un pastor amigo y yo, a buscar el rostro de Dios y parecía que no pasaba nada. Y parecía que no sucedía nada. Tiempo después el Espíritu Santo me dijo, aunque tú no veías nada, sí estaba pasando algo. Y a veces oras y parece que no pasa nada. Ayunas y parece que no pasa nada. Parece que ocurre todo lo contrario. Pero déjame decirte que nada de lo que hagas para Dios será en vano. Nada será en vano. Sea una oración leve, sea una lectura de un capítulo, sea un ayuno de mediodía, de un día, nada será en vano. Pero tenemos que ser como Oseas. Vamos a conocer al Señor, pero vamos a proseguir en conocerlo. Vamos a seguir en la búsqueda. No me puedo quedar con la revelación que tuve hace 6 años, hace 5 años. Hace algunos meses el Señor me confrontaba
el Espíritu Santo, porque me hacía ver que me había conformado con lo que había recibido hace 10, 12 años, cuando Él tiene todavía cosas que mostrarnos. Y creo que todos debemos ver esa parte, porque sigo insistiendo en que lo que Dios va a hacer es algo poderoso y extraordinario si nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Su salida está dispuesta como el alba y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana, que va a venir como en etapas. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Diga conmigo, toda verdad. O sea que nos va a mostrar cosas que no sabíamos. Pero hay otras cosas que desconocíamos. Pero hay otras cosas que nos estorbaban. ¿Sabes que muchas veces uno camina con el inconsciente? El inconsciente es hacer cosas que no sabemos que nos gobiernan, pero nos gobiernan. No las hacemos intencionalmente, pero las hacemos de forma inconsciente. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos tiene que revelar esas cosas, guiarnos a toda verdad. Ya descubrí algo que no sabía, me llevó a una verdad. Ya me mostró otras cosas que no conocían, me llevó a otra verdad. Y nos seguirá llevando en la medida que nosotros permitamos que Él nos lleve. Pero tenemos que ser como seas. Lo conoceremos y proseguiremos en conocerle. No te quedes con las experiencias del pasado. No te quedes con el conocimiento del pasado. Usted y yo podemos observar movimientos de iglesias de los que tenemos que aprender. Movimientos que en algún tiempo estuvieron avivados, pero después se perdió. En Europa, por ejemplo, hay iglesias que antes fueron iglesias de avivamiento y ahora son monumentos. Terrible. Que lo que un día fue visitado por la gloria del Señor, hoy solamente sea un recuerdo de lo que pasó de lo que ocurrió en el pasado. Eso pasa en movimientos, en iglesias, en congregaciones, pero también pasa en personas. Aquel que andaba avivado, aquel que andaba encendido, aquel que lo estaba dando todo, de pronto algo le ocurrió, porque no llegó al conocimiento de una verdad que necesitaba conocer, algo que le podía estorbar en el camino. No profundizó en su relación con Dios, no estuvo esos 6 días donde se negaba a sí mismo, renunciaba a su comida, renunciaba a muchas cosas por estar esperando en la presencia del Señor, por estar buscando el rostro de Dios. Habacuc llegó a decir, en el capítulo 1 de Habacuc, extendió su queja. Somos el pueblo de Dios y mira lo que nos está pasando. Somos el pueblo de Dios y somos despojados, somos robados y mira dónde está Dios. Y estaba exponiendo su queja. Pero en el capítulo 2 dice que guardó silencio y dijo, sobre mi guardia estaré, sobre mi guarda estaré y estaré atento para ver qué me dice el Señor. Voy a esperar en el Señor. Ya expuse mi queja, ya saqué mi berrinche, pero ahora voy a escuchar al Señor. ¿Cuánto va a tardar en hablarme? No sé. Ahí se nos enseñan 6 días. Puede ser un día, puede ser mediodía, puede ser un mes. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir de tu tiempo por buscar la revelación de Dios para tu vida? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar de tu vida, de tu tiempo, por estar en la presencia del Señor?